sois, aliados en la oscuridad, como sois, respiráis, quiero ver, si en vuestros ojos hay humanidad. Claros ya, salid de ahí, os haremos sucumbir. Mil veces, sanguinarios grupos de poder, el mundo está a sus pies. Lo mismo, mensajeros para corromper, gobernarán, dominarán, sin que puedas rechistar. El mundo juega al ajedrez. Wow, ellos controlan el poder. Y los peones morirán. Wow, defendiendo a su rey. No, no me voy a rendir, no me doblegaré. Me voy a seguir en guardia, quiero ver cómo caéis. Me tendréis que matar para poder callar. Las voces de los muertos de este orden criminal, de este orden asesino. ¡Rebélate! Y las ratas del Banco Mundial, siervos sois del gran capital. Por detrás, caras que jamás se dejan ver. ¿Quiénes sois? Salid de ahí, os haremos sucumbir. El mundo juega al ajedrez. Wow, ellos controlan el poder. Wow, y los peones morirán. Wow, defendiendo a su rey. No, no me voy a rendir, no me doblegaré. Voy a seguir en guardia, quiero ver cómo caéis. Me tendréis que matar para poder callar. Las voces de los muertos de este orden criminal, este orden asesino. ¡Rebélate! Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este Café Esperanza, que hemos denominado ¿salvar a la gente o salvar a los bancos? Una pregunta que parecería tener una respuesta obvia. Y claro, todos pensaríamos que se trata de salvar a la gente, de salvar las vidas, de salvar los empleos, de salvar el ingreso, de cuidar la vida digna y los derechos de millones de hombres y mujeres que habitan en nuestro país. Pero el gobierno piensa lo contrario y el conjunto de decisiones que ha tomado desde que se da a conocer el anuncio de una nueva pandemia a nivel global, de este COVID-19 y de la declaración de un estado de emergencia económica, ha sido totalmente lo contrario. Ha sido salvar precisamente, no solamente a los bancos, habría que decir con toda claridad, sino a los grandes sectores empresariales, a los grandes sectores financieros de nuestro país. Para hablar de esta realidad tan importante, para hablar de este elemento que nos afecta a todos y todas, porque también habría que decir lo siguiente: siempre que hablamos de temas económicos, sobre todo la tecnocracia neoliberal busca reducir la economía a una serie de planteamientos, de conceptos muy técnicos para que la gente no entienda, pero habría que decirlo con una claridad diáfana y con mucha sencillez. Cuando hablamos de economía, lo que estamos hablando finalmente es de la vida de la gente. ¿Cuánto nos cobra el pan? ¿Cuánto nos cuesta pagar los arriendos? ¿Cuántos impuestos le estamos pagando al Estado? Y sobre todo, ¿qué se hace también con el dinero que nosotros le aportamos al Estado? Está clarísimo que la pandemia y la crisis agudizada y profundizada por el COVID-19 ha puesto y ha develado que el dogma neoliberal en el cual el Estado no debe intervenir en la economía, pues es absolutamente falso. Si algo ha quedado demostrado es que se necesita una fuerte inversión estatal para garantizar los derechos de la gente, para garantizar la vida digna de la gente, porque
evidentemente esta tal mano invisible del mercado pues no existe. En todo el mundo se está discutiendo este paradigma, pero en Colombia persistimos en la idea de que pues, el Estado debe intervenir, pero para ayudar a los más ricos y no para ayudar a las grandes mayorías de este país. Y eso demuestran las decisiones que ha venido tomando el gobierno Duque, que en lo fundamental consisten en seguir endeudando a los colombianos y a las colombianas, que en lo fundamental consisten en trasladar buena parte del dinero de nuestros impuestos a los bancos, a las EPS, a los terratenientes y en general pues el conjunto de lo que podríamos denominar las diferentes élites que nos gobiernan en nuestro país. Hemos visto, por ejemplo, cómo con la creación del FOME, alrededor de 14.8 billones de pesos van a este fondo. Se le autoriza al Ministerio de Hacienda poder trasladar buena parte de este fondo a la banca privada. Se autoriza al gobierno nacional también el gobierno nacional le quita 7 billones de pesos a Colpensiones para pasárselo a los fondos privados de pensión y así digamos un conjunto de medidas que hemos visto, bueno, el escándalo del nuevo agroingreso seguro, es decir, dinero público que sigue yendo hacia las arcas de los grandes empresarios, de las EPS, de los bancos y de los terratenientes. Sobre todo esto decir en el marco de una situación profundamente compleja de la economía a nivel mundial. Por supuesto, la economía de nuestro país se prevé una recesión del menos 2%, se prevé que están en riesgo alrededor de 1,5 millones de empleos en nuestro país. Por supuesto, a partir de la devaluación de la moneda colombiana, pues la deuda pública que tenemos externa, que fundamentalmente en dólares, se aumenta, es decir, que ya alcanza casi el 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero bueno, para hablar de estos temas que parecen tan complejos, pero que realmente no lo son, y que tienen que ver, insistimos nosotros y nosotras, con la vida de millones de personas, de todos nosotros y nosotras, cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a pagar impuestos y cuando pagamos nuestros arriendos. Tenemos pues invitados y una invitada de lujo para hablar de este tema. Quien les habla es David Flores, que presenta este café, que es una apuesta colectiva que hacemos con Víctor Gavilla, Wendy Ramos y Sebastián Sora. Entonces le voy a dar la palabra, o empiezo por presentar. Nos acompaña Carolina Bautista. Ella es economista de la Universidad Nacional de la Nacho, por supuesto. Es magíster en estudios políticos de allí, es candidata a doctor de la Universidad Autónoma de México y por supuesto es una persona a la que debo decir, lo digo aquí públicamente, quiero mucho, admiro mucho, que era mucho más jovencito. Caro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación a este espacio. Bueno, nos acompaña el profesor Jairo Estrada. Él es doctor en economía, es un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y es actual director del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Profe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se le escucha, profe. Tiene desactivado el micrófono, creo. Un saludo para ti, un saludo para todo el colectivo de Café Esperanza y obviamente para Carolina y para Wilson, con quien me siento muy satisfecho de tener la oportunidad de compartir en el día de hoy. Bien, y por supuesto nos acompaña el senador Wilson Arias. Él es senador por el Polo Democrático Alternativo. Él está en la Comisión Cuarta del Senado, es una de las comisiones económicas del Senado. Habría que decir que ha sido un hombre muy riguroso en denunciar las dinámicas de acaparamiento de tierras, la financiarización, es decir, cómo el sector financiero de Colombia se beneficia de acaparar tierras en nuestro país, que le ha hecho un seguimiento muy detallado al derroche y al malgasto del gobierno en estos momentos, gastando, por ejemplo, en municiones para el SMAT, es decir, robusteciendo el aparato que busca atacar, por supuesto, a colombianos y colombianas que seguramente van a seguir protestando.
por la realidad difícil que se vive en nuestro país, pero también Wilson, además de ser senador, es un hombre que proviene del movimiento sindical, de la lucha social, desde Cali y en el Valle. Lastimosamente nos confesó fuera de cámara que es hincha del Cali, pero lo comprendemos. No todo puede ser bueno. Wilson, bienvenido con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hola, David. Caro, qué gusto estar con ustedes. Jairo, qué gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder participar. Bueno, ya empieza a conectarse la gente, ya nos mandan saludos, preguntas. Alguien dice viva la Nacho. Saludos desde Armenia, saludos a todos. Bueno, comenzamos con, dirían las abuelitas, hay que comenzar por el principio. Y les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál creen ustedes que ha sido el enfoque de las políticas económicas y de las medidas económicas que ha tomado el gobierno hasta el momento? ¿Ha sido salvar a los bancos, salvar al sector financiero, salvar a los grandes empresarios de este país o ayudar realmente a las inmensas mayorías? Por supuesto, desde este café tenemos una posición política. Alguien me criticaba o nos criticaba el título y decía, es un título tendencioso. Nuestro programa es un programa con una posición política clara, pero por supuesto invitamos a que se expresen todas las opiniones. Pero la pregunta es hacia ustedes. ¿Ustedes creen a quién está beneficiando el gobierno? ¿Cuál es el enfoque que hay detrás de estas medidas? Entonces, yo empezaría por Carolina, para que nos dieras un poco tu opinión sobre el tema. Bueno, pues agradeciendo nuevamente y además con el placer de estar con el profe Estrada y pues con Wilson, que tal vez no hemos coincidido, pero pues que me parece muy bueno tener estos escenarios, y a ti, David, pues por la invitación. Yo creo que para hablar de qué concepción está detrás de todas las medidas que se han venido tomando en medio de la pandemia, será importante ubicar que existía también un contexto previo que va a marcar las orientaciones y las definiciones que está tomando en este momento el gobierno. Porque la política económica sí se rige por una forma de entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el Estado, cómo funciona la sociedad, pero se va ajustando también de acuerdo a cómo va cambiando la dinámica política. Y es importante tener en cuenta que antes del COVID veníamos de una situación de crisis hegemónica, de crisis de hegemonía, vista, evidenciada pues en toda la movilización del 21 de noviembre, pero también una crisis económica que venía ya desarrollándose desde 2007. En general, toda América Latina y Colombia vienen con bajas tasas de crecimiento. Colombia quizás de los países con menos problemas al respecto, pero con un crecimiento del desempleo, con un crecimiento de la pobreza desde la crisis de 2008. Acentuado a partir del 2010, y en los últimos 3 años sí se creció la pobreza y se multiplicó. Y aquí yo quiero llamar la atención con que esto pasa en América Latina cuando se está acabando eso que en algunos lugares, con algunos compañeros y compañeras hemos llamado como el ciclo de impugnación al neoliberalismo. Entonces América Latina ya venía en una situación crítica, Chile, Ecuador, todo lo que ha pasado en Bolivia, lo que también pasaba en Colombia. Ahora, el tema de la crisis y las medidas que se han venido adoptando, la orientación de política económica tiene que ver con una apuesta restauradora digamos, del poder y de la forma y de la lógica de gobierno que estaba en crisis. O sea, los grandes niveles de desconocimiento del gobierno, de legitimidad, la baja popularidad también del propio presidente, todo eso genera un caldo de cultivo donde se atraviesa el COVID y es una crisis que en medio de la dinámica política y de la lucha política y de la lucha social que se ha vivido en el país, pues el gobierno está utilizando como una apuesta restauradora. Entonces, las decisiones de economía son decisiones de política, o sea, son decisiones en función del ejercicio del poder, y creo que es un elemento que habría que tener en cuenta. Y eso, si lo vemos, por ejemplo, lo vemos claramente en quiénes son los sujetos de la política económica, hacia quién está dirigido fundamentalmente las medidas. Pues ahí tenemos dos grupos, que son los empresarios, las grandes empresas, con muchas de las cosas que tú venías comentando y que creo que a lo largo de la conversación van a ir saliendo, y los individuos, pero bajo criterios de focalización neoliberal, es decir, un individuo bajo unas formas particulares de entender
lo que significa esos individuos y quienes necesitan los recursos. Por ejemplo, todo el tema de las transferencias monetarias, que es encontrar a los más pobres de los más pobres, pero bueno, también hemos visto todo lo que ha pasado y es que se las han robado de la manera más descarada. Y eso en detrimento, o más bien sin tener en cuenta el fortalecimiento del sector público, descartando por completo, sin inversión en el sector público, sin creación de infraestructura, digamos, más bien real, sino pensando fundamentalmente en las grandes empresas y en menor medida en individuos como focalizados. Yo creo que eso daría cuenta de que se trata de fortalecer la dinámica neoliberal en esta lógica de restauración del poder con la previa crisis que existía. Aquí no hay ni el más mínimo acercamiento a la perspectiva keynesiana tan siquiera, o a lo que está diciendo ahorita la CEPAL de recuperar el estado de bienestar. No hay asomos de eso, me parece a mí, sino que se trata es de seguir aplicando la lógica de profundización neoliberal en función de una restauración de la dinámica de poder. Bien, Caro, muchísimas gracias. Una lógica de restauración del poder. Caro nos dice que evidentemente el 21 de noviembre significa una ruptura o por lo menos un cuestionamiento a la hegemonía y que significa también un momento difícil para el gobierno de Iván Duque y del Centro Democrático. Y vamos hay quienes se aprovechan estas crisis para sacar más provecho, para enriquecerse y evidentemente pues no podríamos esperar algo inferior del Centro Democrático. Profe, ¿cómo ve usted la cosa en términos de enfoque, de a quiénes van dirigidas los sectores y cómo cree usted que también esto se está relacionando pues también con la configuración en términos del gobierno y de las disputas políticas? Bueno, pues compartiendo el planteamiento general que ha hecho Carolina, yo quisiera plantear algunas consideraciones adicionales que van en el estricto, no se aprecia ruptura alguna con la tendencia de la política económica que ya se había advertido no solamente en el periodo reciente, sino en los años anteriores. Es decir, la política económica ha sido esencialmente una política hecha para los poderosos, para contribuir a enriquecerlos, para mejorar las ganancias del sector financiero. Digamos, eso no es nuevo y creo que acá esa orientación se confirma. Y también se confirma el hecho de que se han emprendido una serie de políticas que pudiera uno considerar como de paliativos, que van en la línea de dar continuidad a los subsidios condicionados, presentando los subsidios condicionados hacia los sectores más pobres de la población como si evidentemente pues, representasen un esfuerzo magnífico, descomunal del Estado, cuando en sentido estricto, pues cuando uno los cuantifica, lo que observa es que hay apenas un compromiso pírrico, digamos, con esas ayudas que se han anunciado para la población. Es decir, aquí no ha habido una preocupación de fondo por las grandes mayorías, por los humildes, por los desposeídos de este país, lo cual es coincidente con la concepción política de derecha que tiene el gobierno, y lo cual pues es coincidente desde luego también con el modelo económico que se ha implementado a lo largo de las últimas décadas en nuestro país. Entonces, lo que se han llamado una emergencia económica y social, que es como el gobierno ha querido presentar pues, las medidas que ha llevado a cabo, pues en sentido estricto ha sido el uso de esa situación excepcional para profundizar políticas ya existentes, para habilitar incluso mejores condiciones para los grandes empresarios y sobre todo para los vinculados con el negocio financiero y con los bancos, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, reitero, pues continuar con esa política de paliativos, de subsidios condicionados que no tienen otro propósito pues que el tratar de contrarrestar eventuales
expresiones de descontento, eventuales expresiones de protesta, pues que se puedan presentar en la sociedad. Frente a una situación tan excepcional como la que se ha vivido, hay que decir que el gobierno ha sido absolutamente tímido, ¿no es cierto? El nivel de gasto con el que se ha comprometido apenas corresponde, si se cumple todo lo que ha anunciado, al 2.8% del Producto Interno Bruto, que hay que recordar que países como Alemania pues han hablado de disposiciones de recursos equivalentes al 23% del PIB, o en el propio caso de los Estados Unidos del 15%, incluso la gran mayoría de países latinoamericanos superan en términos de los esfuerzos que se están haciendo para combatir la situación, pues esta tacañería, digamos, del gobierno nacional, y los pocos recursos que se han destinado, pues son recursos, reitero, que tienen una muy clara orientación de clase, un muy claro sentido del favorecimiento, y que en el fondo pues dejan entrever que las grandes mayorías, las gentes del común, pues están, como ha ocurrido, reitero, con las políticas gubernamentales de las últimas décadas, sometidas a lo que, digamos, a su libre albedrío, están sometidas a lo que pueda, digamos, ocurrir a partir de lo que ellas mismas eventualmente logren resolver. Entonces aquí, pues lo que se ha es desnudado toda la problemática social acumulada. Estamos frente a un proceso que incluso se va a agudizar tremendamente. Yo sostengo que la crisis de la que se viene hablando, que tiene antecedentes como lo recordaba ya Carolina, pues una crisis que va a ser muy profunda, muy aguda, y apenas estamos en los inicios de los gravísimos impactos sociales que se van a vivir, y obviamente pues con un gobierno de estas características no se puede esperar que haya respuestas a favor de los sectores sociales y populares. Y comparto pues el planteamiento que se hace hace un rato, pues que en la medida en que estamos en un estado de excepción y se consolidan tendencias autoritarias de organización del poder y la dominación, pues se aprovecha la circunstancia de que hay una cierta situación de hibernación, digamos, de la movilización y de la protesta social, particularmente la que traíamos acumulada después del paro del 21 de noviembre y de las movilizaciones subsiguientes. Muchísimas gracias. Bien. Profe, muchas gracias. Le damos la palabra a Wilson. Wilson, ¿cómo estás viendo tú desde el Congreso el enfoque del gobierno y a quién crees que está beneficiando con sus medidas? Pues podría suscribir perfectamente todo lo que se ha dicho y tal vez complementar, agregar a algunas dos cosas que podrían ser útiles. Si uno mirara como tres aspectos de la intervención, podría decir el tema de salud y sanidad pública en general, digamos. Dos, lo que tiene que ver con el confinamiento y pues con la manutención de la sociedad y de las personas en confinamiento. Y tres, algo así como cómo se atiende el aparato productivo, que esto no resuelve todo lo de una sociedad, pero sí es de los asuntos más apremiantes en medio de la emergencia que nos tocó vivir. Y esos tres campos se atienden bajo esa orientación, bajo esa concepción que aquí se ha muy bien caracterizado, es decir, neoliberal, proclive al sector financiero, de la financiarización de la economía se expresa también en la intervención. Esto es privilegiar todo el sector, la lógica financiera lo domina absolutamente todo, y esto marca muy fuertemente. Por eso el tema de salud se atiende preferentemente a través de las EPS, es una intermediaria financiera, no es capaz de resolver el asunto y el Estado no se toma la decisión, solo muy parcialmente, solo algo así como un mecanismo correctivo de lo anterior. El sistema que hemos heredado de EPS de salud y el giro directo para los hospitales y la red pública, en fin, anticipar algunos recursos, agregar unos cuantos, pero la confianza pues de que va a ser a través de las EPS como se resuelva. Y no se ha resuelto. La crisis que vemos de la bioprotección del personal de salud, las ARL, bueno, en fin, no concurren. Digamos que el instrumental se agota en la sociedad, y eso expresa el 21 de noviembre también, pero particularmente en momentos de pandemia. Lo otro es la atención a la comunidad, y se hace también mediante un instrumental que ya conocíamos, mediante un enfoque, que es el de la
focalización de la inversión, tal como aquí se ha caracterizado. Y pues que hace parte realmente digamos, de un concepto más amplio. Y es que en general, digamos, debe privilegiarse la economía, como ellos llaman, los grandes, los grandotes, en fin, para que dándole a ellos, digamos, irrigue sobre la sociedad. Entonces, ese argumento está en el fondo de todo esto y explica que para la atención, digamos que hay dos, yo haría un paralelo. Del mismo modo que los beneficios tributarios sobre esa prédica, yo le doy al gran capital para que él genere empleo, le quito impuestos para que él le vaya muy bien y de ese modo genera empleo y le va muy bien a la sociedad, que ha resultado ser una farsa durante mucho tiempo y se ha explicado muy bien, se ha demostrado muy bien. Entonces, le doy privilegios a los súper ricos, pero sobre todo a los súper ricos. Entonces, yo busco a los súper ricos, no es muy difícil encontrarle, para darle ciertos halagos y ciertos beneficios tributarios. Y del mismo modo, como tengo recursos escasos en la sociedad y tengo que ser austero, que esta es la otra noción muy importante que domina, que gobierna la actuación gubernamental en este periodo, en mi austeridad de los pocos recursos que tengo del presupuesto, porque no pagan impuestos los súper ricos, entonces dedico eso a buscar a los súper pobres, no a los pobres en general, la pobrecía, sino a los súper pobres para darle a ellos unos recursos. Y esa es la focalización de la inversión y se atiende con el instrumental que conocemos, que se ha revelado absolutamente insuficiente aún en la propia discusión con el gobierno. Es decir, jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor. Y como resultan ser tan escasos, su cobertura es tan pequeña, entonces se admite en la pandemia que si no le doy otro grupo se me muere de hambre, pero normalmente en épocas ordinarias es gente del rebusque de 1000 condiciones que no está en el Sisbén o que no aparecen los grados del Sisbén, por lo tanto no existe, pero tampoco está en el sector estructural de la economía, no está en el PILA, no recibe nómina, en fin, el rebusque típico. Entonces se inventan el ingreso solidario que ustedes vieron, además estuvo muy asociado a unas denuncias de corrupción. Y al aparato productivo y a los anteriores también, como complemento, digamos, ¿qué le ofrezco? Crédito. Para la noción de la liquidez. El Estado cumple un papel. Yo resumiría, para no alargarme, algo así como: endeudo a la sociedad, no tengo todos los recursos, soy austero, luego no tengo todos los recursos, de modo que es un poco el no sean atenidos. ¿Te acordás del aviso, no? Sí, No claro. sean, rebúsquese. Entonces yo le ofrezco lo mínimo, usted endeúdese. ¿Quiénes? Hogares, personas y aparato productivo. Y mi papel es, tú te endeudas, yo le garantizo a los bancos la capacidad de irrigar, y por eso el tema de la liquidez hacia el sector bancario y la irrigación mediante el sector bancario. Esto es financiarización de la economía por todos los lados. Ahora se habla, le preguntan a la gente, ¿tú eres bancarizado? ¿No? Como si fuera un atributo personal ser uno bancarizado, ¿eh? Entonces, ese nuevo verbo está diciendo mucho. Tú te bancarizas, ergo recibes, ¿no? Pero resulta que aún así hay un segmento de la sociedad que no aparece por los bancos de ninguna manera. Entonces doy liquidez, hay una cantidad de decretos, de políticas, de medidas para darle liquidez al sector bancario y que por esa vía lo irrigue todo. ¿Qué hace? ¿Cómo se distribuyen toda en términos de economía política? ¿Qué significa? Yo te doy focalización y te agrego unos cuantos pesos, barato en todo caso, y tú endeúdate. Todo mundo se endeuda. Deuda el MIPYME, endeuda el pequeño, mediano, el grande, y los hogares y las personas. Y bueno, con esa atención, desde luego, aparece en primerísimo lugar el sector financiero como beneficiario, después el gran capital, muy por allá la mediana empresa, por allá casi inexistente la micro, y si no existe la micro y la pequeña mediana empresa, pues mucho menos la economía popular, los trabajadores, que son unos paganines por donde se lo miren, porque es el otro aspecto de esta pandemia, y creo que es una especie de clasificación, ¿no? De lo que sería el Estado garantiza, el banco presta, hace negocio y la gente se endeuda. Y yo agregaría un componente que me parece muy interesante, que lo decía David al comienzo, y es que en todo caso las crisis, y este tipo usted no sabe cómo se viene, pero hay una especie de prédica de la ocasión hace el ladrón, ¿no? El oportunismo del shock, en momentos de crisis, ¿yo qué puedo capturar? ¿No? Ese parasitismo, ese rentismo, ese oportunismo del capital para ver cómo renta el momento. Y eso tiene un componente estrictamente político. ¿Cómo rento dentro de la pandemia? Pero además a posteriori, desde ahora, ¿cómo organizo las cargas para ver quién paga la crisis? Y yo creo que esto hay que introducir el debate porque ¿quién pague la crisis? La pregunta de fondo, ¿quién paga la crisis? ¿No?
los Sí. trabajadores, los sectores populares, y algo que no me excuso si no lo digo. Bueno, pues Vargas Lleras ha anunciado Reforma pensional, la crisis, ¿no? ¿Cómo? recorte- Sí, ¿cómo se ha anunciado la reforma? No, pero quería agregar el componente del temor, es decir, en medio de esto, entonces la imagen presupuestal, esto es un asunto muy interesante de discutir, la imagen presidencial, el hiperpresidencialismo, el juego de la imagen presupuestal y el ESMAD. Esto es Uribe volviendo a actuar, es el capo carismático o su hijito, su títere carismático o con imagen y el ESMAD. Eso es típico del manejo de las crisis y en general más o menos de la forma de hacer uribismo. Bien, bueno, en general hay una lectura coincidente de que esta es una política, o el enfoque del gobierno es más de lo mismo, en el sentido de una política claramente neoliberal, de beneficiar a los sectores más ricos, a los súper ricos, como diría Wilson, de una política de austeridad, aún en momentos más difíciles, comprometiendo un porcentaje muy pequeño del PIB de nuestro país, si se compara con las decisiones que han tomado otros países, como lo mencionó el profesor Jairo Estrada, y como nos lo decía Carolina Bautista, también una oportunidad política para restaurar una hegemonía y la imposibilidad que ha tenido el Centro Democrático de tomar ciertas decisiones debido a la movilización masiva de hombres y mujeres en las calles de nuestro país. Pero ahora entremos en detalle, en concreto. ¿Cómo se están beneficiando a los bancos y al sector financiero, profe? ¿Cuánta plata ha ido? ¿Cómo funciona? ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo cree usted que van a terminar siendo más enriquecidos? Esta pregunta es para el profe Jairo Estrada. ¿Cuánta plata se van a ganar? ¿Cuánta plata les han pasado? ¿De dónde viene esa plata? ¿Qué es esto del encaje y demás, profe? Hasta ahora lo que se ha anunciado es que el conjunto de medidas del gobierno puede ascender a 28 billones de pesos, aplicados todos los 28 billones de pesos, ¿no es cierto? Una parte de esa pues corresponde a los recursos que se han destinado, se afirma, se han destinado para el sector salud, para atender de manera extraordinaria la situación. Pero aquí, pues de nuevo aparece el problema que recordaba Wilson, y es que estamos con un sistema de salud basado en la intermediación financiera. Entonces la plata está llegando a las EPS y no precisamente a las instituciones hospitalarias. Tal vez todos hemos visto en las noticias, en la radio, en la televisión, pues como muchos hospitales del país están reclamando recursos incluso apenas para la mera dotación de los trabajadores de este sector, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, quienes trabajan digamos, en la parte administrativa. Incluso hasta vimos con estupor cómo se pretendía hacer una compra, aprovechando eso que llama Wilson la oportunidad, una compra en el Senado de 10.000 Tapabocas tapabocas, exactamente, especiales. especiales, ¿no? Que solo deben usarse en los hospitales y que no tienen nuestros médicos y que no tienen nuestras enfermeras. Ahí hay digamos, una clara expresión de ese asunto. Entonces, lo primero es parte de los recursos dispuestos, pues son recursos que no están llegando, digamos, a quienes se necesitan, en este caso, a los centros hospitalarios. Y ahí de nuevo, pues está el cuestionamiento a fondo, ¿no? ¿Qué se puede hacer respecto del régimen de intermediación en salud? ¿No es cierto? Lo segundo, pues, es que se han anunciado una serie de medidas pírricas. Todo esto es pírrico. Los auxilios que se le presentan a estos subsidios condicionados que se han anunciado, ¿no? Son subsidios que no sobrepasan los 3 billones de pesos. Eso es una vergüenza, eso es una vulgaridad. Hablar de esas ayudas para los más pobres de los pobres o los recontrapobres, pues como recordaba ahora Wilson. Eso obviamente pues pasa necesariamente por el sector financiero. Es decir, allí está, ¿no? Al final lo que ocurre es una operación contable, ¿no es cierto?, de la que se beneficia la gente, pero digamos, además de eso, sí se han anunciado medidas que son las que todavía no están
digamos, completamente implementadas, pues, que sugieren que habrá operaciones o ha habido operaciones de crédito para proveer. Aquí hay una situación que me parece a mí además horrorosa, lo digo francamente. Se aduce que no se puede emitir dinero porque el dinero emitido generaría tendencias inflacionarias, que no puede haber que no se puede emitir dinero más del que pues normalmente se emite, digo yo dinero adicional, dinero para financiar, en este caso al Estado, ¿no es cierto? Pero al tiempo que se hace eso, ¿no?, se producen operaciones de crédito para mejorar las condiciones de liquidez, ¿no es cierto?, la solvencia de los negocios financieros, sobre todo de los bancos, y en sentido estricto lo que hacen los bancos es otro tipo de emisión de dinero, porque esa también es emisión de dinero, solo que no el dinero circulante con el que nosotros nos ocupamos cotidianamente, no es lo que llaman ya, pues, es una emisión secundaria de dinero, pero eso es emisión de dinero también. Entonces sí vale, digamos, la emisión secundaria de dinero que hacen los bancos para lucrarse ellos, ¿no es cierto? Pero no vale, no es políticamente correcta una emisión de dinero que pueda hacer directamente el Banco Central para financiar, digamos, en las condiciones actuales, la situación que se está viviendo, ¿no es cierto? Y junto con ello, yo también mencionaría, pues, la renuencia a darle un tratamiento a la deuda pública. La deuda pública, todos lo sabemos, es también otro negocio financiero, porque ¿a quién le debe el Estado? Pues el Estado le debe a los bancos, bien sea a los bancos acá en nuestro país, la mayor parte de operaciones, digamos, Profe, de financiación con aprovechando que está tesorería. diciendo esto, si tiene el dato, nos interesaría mucho de la deuda pública colombiana. ¿Sabe cuánta más o menos es con la banca privada colombiana? Bueno, yo el dato que tengo aquí a la mano es, estamos hablando de una deuda pública que sobrepasa los 100.000 millones de dólares, estamos ya hablando como de 105.000 millones de dólares, de una deuda pública cuya magnitud se aproxima al 53% del Producto, digamos, interno bruto, ¿no es cierto? Es decir, una deuda pública inmensa. Y esa deuda, pues, Nos ¿con quién decía el está profesor contraída? Daniel Es Guerrero, deuda interna, es deuda externa, ¿no es cierto? La mayor parte, ahorita, dime. no, que decía el profesor Daniel Libreros precisamente en la revista Izquierda, que Colombia es algo así como el cuarto o quinto país con mayor deuda de los países considerados en vías de desarrollo, ¿no? Sí, 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 precisamente. Esa es la información que tengo ahorita a la mano. La distribución específica de la deuda no la tengo, David, en este momento. Es decir, qué es deuda pública interna, qué es deuda pública externa, ¿no es cierto? Lo que sabemos, desde luego, es que el porcentaje de deuda interna es superior al porcentaje de deuda externa. Lo que sabemos también Sí. que la mayor parte de la deuda interna pues es vía bonos de tesorería que son normalmente comprados pues por el sector financiero, ¿no? Por los fondos privados de pensiones, es decir, esto es como una economía financiera circular, habría que decir, ¿no es cierto? Porque la plata está rodando y está llegando finalmente a los bancos y produce pues las utilidades escandalosas como las que registramos el año pasado, que sumadas todas de todo el negocio financiero, pues superan los 20 billones de pesos, 22 billones creo que es la cifra que se está hablando para el año 2019, ¿no? Wilson, pues está claro el profesor nos ayudó a dilucidar, a especificar cómo se ha venido beneficiando el sector financiero, pero evidentemente no es únicamente el sector financiero quien se ha beneficiado o se está beneficiando del enfoque, las medidas económicas que está tomando el gobierno. ¿Cuáles son esos otros sectores y mediante cuáles dispositivos? ¿Cierto? Se ha hablado de las EPS, se ha hablado de las ARLs, bueno, en general, ¿cómo lo ves tú? Y evidentemente entendiendo que eso también hace parte de dinámicas de intermediación financiera y demás.
Bueno, hay que... También te quisiera preguntar lo siguiente. Recientemente hubo debate en la Comisión Primera del Senado, sabemos que tú no participas en ella, pero el senador Gustavo Petro hacía 3 preguntas que me parece importantes. La primera es ¿por qué se le permitió en medio de esta crisis al sector financiero repartir las utilidades? ¿Cierto? 2, el tema de o sea, en medio de esta crisis, en vez de recurrir a emitir dinero por parte del Banco de la República y generar, digamos, deuda con nuestro propio banco, el Estado colombiano salió a endeudarse de nuevo a nivel internacional. Cuanto más devaluado está el peso, justo cuando se da la discusión de la moratoria de la deuda en muchos países, hasta donde el propio FMI ha planteado que los países pobres deberían plantear dinámicas de moratoria de deuda. Y la tercera es sobre el tema del holding financiero, sobre el holding que creó, para quienes nos ven, y me corregirán Caro y Wilson y Jairo, pero para quienes nos ven el holding que creó el Estado colombiano es básicamente coger un conjunto de empresas del Estado colombiano, meterlas todas en un paquete, administrarlas de conjunto, en principio con la idea de privatizarlas, pero ahora se están utilizando también sus ganancias para el fondo o los fondos que se han destinado para la crisis. Entonces, quisiera preguntarte también sobre esto, Wilson. Muy bien. Bueno, habría que de todas maneras comentar algo que creo que es útil para nosotros, pero sobre todo para el público. Y es que precisamente el carácter del capital financiero es que expresa una especie de entronque de varios sectores, ¿no? Entonces, digamos, el sector bancario con el resto de cadenas y de sectores de la economía. De modo que, y lo otro, la tendencia a este sector financiero, pues a privilegiar a sus propias empresas que encadenan o que aparecen dentro de su sector. Bueno, entonces, dicho esto, está claramente ganado el sector financiero por muchas maneras. Ahorita volvemos sobre el tema del encaje bancario y la emisión que has planteado. Pero el hecho de que se le entregue al sector financiero los recursos ya de suyo es ponerle a ganar mucha plata, mucha, ¿no? Le dan que el Estado escoja ese instrumento y no haga otra cosa, porque la gente preguntará, bueno, si no es eso, ¿qué? Bueno, lo que puede hacer el Estado es vía banco agrario propio distribuir esos recursos y no hacerlo al sector privado. Y se ahorra cantidades y puede dar mejores créditos y puede dar inclusive, cuando ya el Estado, esto es bueno decirlo, está garantizando el 90% del riesgo. ¿Por qué razón? Porque los bancos dicen, tengo aversión a dar crédito, no quiero dar crédito, por cuanto está muy riesgoso prestar en medio de la pandemia, de la emergencia. Entonces el Estado dice, yo te garantizo antes el 50% del riesgo, el nivel de riesgo, después el 60% y ahora el 90%. Hay quienes piden el 100% y hasta con razón las ONG por allá, bueno, yo no sé, la muy pequeña y la economía popular. Pues bien, en esas condiciones debería hacerlo a través de un banco del Estado, por ejemplo, o tratar de que Bancoldes y Findeter tengan funciones de banco de primer piso, que no de segundo piso, para prestarle al sector privado de primer piso. Bueno, entonces, ahí hay un gran beneficiario, pero también se está beneficiando, por ejemplo, los holding privados. Ahora hablamos un poquito del holding que me preguntas. Se produjo un decreto mediante el cual se le mejoran las condiciones tributarias a los holding. Entonces, ya aparece Avianca, que está en dificultades. Dicen que está hecho para ayudarle un poco a Avianca, pero también a los holding del Grupo Aval de Santo Domingo, ¿no? Pero también a Tecnoquímicas, por ejemplo, que tiene participación en el gobierno vía canciller. Y esas políticas a algunos sectores empresariales les llegan. Y lo otro es que está ocurriendo un fenómeno que denunciaba ayer ACOPI y el grupo multisectorial, que son los pequeñitos del Valle del Cauca, que decían, el sector financiero nota que tenemos un perfil de riesgo muy adverso. No se le debe prestar al pequeño y el mediano porque está muy mal. Está en la olla de él, está pataleando y va a morirse de modo que ¿para qué le presto? Es un razonamiento muy fregado en términos económicos y sociales. Entonces, ¿qué está haciendo el sector financiero? Busca al gran empresario y le dice, por favor, tómame estos créditos. Te voy a financiar, así no lo necesites, te doy crédito barato que te sirve como negocio para yo no prestarle al tercero. Eso fue una denuncia muy fuerte que se dio ayer en la Comisión Cuarta. De modo que fíjate que el sector financiero privilegia a los grandotes, ¿no? Y los grandotes son los que más posibilidades tienen. Inclusive el sector financiero ha venido algo así como
sustituyendo deuda mala, entre comillas, ¿no? La deuda que tengo con dificultades, y le dice, ya no me debes a mí, yo me pago con lo que me dio Bancoldes, mucho más barato, plata barata que le da Bancoldes, que le da Findeter, yo te pago estas deudas que son difíciles y tú ya no me debes a mí, prácticamente le debes a Bancoldes. Esa sustitución de la deuda ya lo he invertido de ocurrir, de modo que de ese modo se van beneficiando y se van acomodando los grandotes y quedan muy expuestos pues los pequeños. Bien, ¿por qué distribuyen utilidades? Porque el gobierno no ha tomado una previsión en medio de la emergencia, algunas que son obvias. No hay que ser un gran estadista para decir, del mismo modo que me tomo algunos recursos, por ejemplo, de los fondos de regalías, que no me los voy a gastar ahora, los anticipo porque tengo una crisis, toman hasta las pensiones territoriales para anticipar la crisis. Bueno, en fin, no toman la previsión de dar mecanismos para que los bancos no distribuyan utilidades, y esto, aunque no es ilegal, es absolutamente inmoral e inconveniente en términos sociales, ¿no? 8 billones distribuyeron como ganancias, cosa que no han hecho, por ejemplo, los gringos o otros sectores financieros que han dicho, no voy a distribuir ganancias, de modo que dispongo esos recursos pues para los préstamos y para la sociedad. Mucho más cuando están dando las garantías que os están dando. Y eso, digamos, que es lo único que expresa es el rentismo, el oportunismo, y yo diría algo así como el sentido de inhumanidad y de inmoralidad del sector financiero, pero además porque tiene pues una inyección enorme de recursos que le hace poder disponer de los anteriores. Bien, lo de la emisión del Banco de la República, pues bueno, está claro. ¿Por qué no emitir y por qué endeudarse? Bueno, porque es que la deuda también es dominación política. Digamos que la estrategia de desarrollo basada en el endeudamiento es una cartilla de hace tiempo que afecta mucho la soberanía nacional, y afectar la soberanía es garantizar el crecimiento ulterior del capital, ¿cierto? Si yo te tengo en dependencia tecnológica, en dependencia, pero también con una deuda enorme, si te tengo múltiples formas de dependencia, pero además muy importante, creo yo, en mi opinión, el endeudamiento, pues digamos que no solamente afecta a la soberanía, sino que se garantizan grandes negocios, de modo que yo creo que es una especie de círculo vicioso en el cual pero lo otro que está muy en la discusión también quiero decir, dicen estar cuidando de que no se tomen medidas inflacionarias, que estoy de acuerdo con Jairo, no va a ocurrir, inclusive hay deflación en estos momentos, no hay inflación sino deflación, de modo que se admitirían esos recursos, pero alegan el tema de la inflación también, por una cosa, por salvar mucho los grandes activos líquidos, los que tienen mucha plata, mucho billete en el sector financiero, si se produce mayor inflación, entonces pierden recursos, de modo que para cuidarlos se mantiene la regla fiscal, es decir, una proporción, de modo que no se afecte la inflación. Y dos, necesitan también, por ejemplo, no utilizar las reservas tampoco, que es otra cosa que hemos dicho. ¿Por qué? Porque esas reservas respaldan una posible crisis financiera, de modo que tener algunas cuentas nacionales importantes en el extranjero o tener garantizadas líneas de crédito del Fondo Monetario en una eventual crisis financiera, lo que está indicando es que están, digamos, calculando la posibilidad de que la crisis sea mayúscula y logre enrolar, digamos, al sector financiero, y necesitan una especie de paracaídas, una especie de colchones. Quiero interrumpirte ahí sobre esto, que me parece, quiero interrumpirte ahí porque me parece importante esto. En este debate que te mencionaba la Comisión Primera del Senado, el senador Armando Benedetti decía, ¿prevén los bancos una crisis también en términos de pagos? Es decir, que no les van a pagar buena parte, no de la deuda que ya está aumentándose por parte de los colombianos y las colombianas. Vale la pena decir que el 22% de los colombianos y las colombianas han reestructurado sus deudas, es decir, hoy tienen más deudas con los bancos que cuando comenzó la crisis. Podríamos decir en estricto sentido que hoy son más pobres que cuando comenzó la crisis. La inmensa mayoría, porque aquí ya se ha dicho que hay unos ricos muy ricos que se están haciendo más ricos, pero quería preguntarte para que le des un minuto a eso que me parece importante. Está por verse este tema de la reestructuración de las deudas por lo siguiente. No es contradictorio lo que acabo de decir. En teoría, si el concepto, que además tiene mucho de superstición, ¿no? El neoliberalismo tiene mucho de superstición, es ideología, es su concepto, es una escuelita bastante harta que se ha puesto a prueba, pero yo irrigo a través del sector financiero, ese es el supuesto, pero es que no se está irrigando porque la gente no está tomando crédito, que es la otra parte que tendríamos que decir. De 500 billones que cuesta la cartera, solamente 100, de los cuales una parte de ellos, solamente una parte va al sector empresarial, una cifra muy modesta, como del 12%.
El 27% de eso se está utilizando en otras cosas de consumo, básicamente. Y una parte de ello, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, que no es una gran novedad. Antes se reestructuraban, se siguen reestructurando ahora, pero está informando también de los problemas de la economía. Lo digo en dos palabras. Es lo mismo que criticábamos sobre el crecimiento del 2019. 2019 creció de manera mediocre, pero creció con reservas internacionales, con remesas, es decir, los colombianos que trabajan afuera le mandan platica a la familia, uno, y dos, por operaciones financieras que tenían que ver con crédito de consumo a los hogares, unos hogares que no tienen ingreso, de modo que es un problema muy grave de la economía y vuelve y juega, ¿no? Reestructurar crédito de consumo y de las tarjetas es un problema en estos momentos. Pues claro, la gente necesita, en la angustia, no me alcanzó para la tarjeta, ¿entendés? Venga, con la tarjeta de productivo. Y al aparato productivo apenas el 12% y una mínima parte del sector de la micro y pequeña. Es decir, esto también habla de lo que hablabas ahora, ¿a quién se le beneficia en estos momentos? Entonces, esto es un problema muy complejo. Y en ese momento, digamos, claro, es que calculan lo que vos decís, ¿qué tal que no me paguen? Por eso dicen, deme garantías, Estado. Y miren lo que dijiste ahora, que me interesa decirlo, Fondo Nacional de Garantías. ¿De dónde se saca para apalancar el fondo de garantías? Del holding que estás mencionado, de empresas del Estado. Y llegamos a un ridículo de estos. Del Fondo Nacional del Ahorro. Expliquémosle a la gente que no conoce. El Fondo Nacional del Ahorro son los ahorritos de un poco de trabajadores para que le presten vivienda, por eso se llama Fondo Nacional del Ahorro. Y ese Fondo Nacional del Ahorro se incorporó a los recursos para darle al Fondo Nacional de Garantía, para prestarle a Sarmiento Angulo, es decir, en el fondo Sarmiento está apalancando, ¿no?, la posibilidad de prestar con plata de los obreros, de las cesantías y con los recursos de las aseguradoras de riesgos laborales que también salen del mundo laboral. Esto es una paradoja. El mundo laboral le presta al Fondo de Garantías del Estado para que apalanque a Sarmiento Angulo y para que no preste, porque bajaron tasas de interés y no han prestado. Dieron todas las condiciones para congelar los créditos, no los congelaron. Dieron periodos de gracias donde la gente acumula intereses para después y se sometió, y bueno, y se hicieron el gran negocio con el encaje bancario, para resumir, de modo que todo pues, no solamente en el beneficio financiero, sino en la odiosa discriminación de los pequeños y medianos empresarios y de los trabajadores y la economía popular. Bueno, bien, Caro, bueno, quiero aprovechar por supuesto la oportunidad que estás en México, que eres estudiosa de las dinámicas de América Latina. ¿Cómo ves tú en comparación con lo que se está decidiendo en Colombia, con las decisiones que se han dado en otros países de América Latina, ¿no? En términos de enfoque de los actores, de gobiernos, con enfoques y con proyectos políticos pues totalmente diferentes, algunos alineados a la derecha, extrema derecha como el colombiano, y otros, si se quiere, más de corte progresista? Bueno, la verdad es que la situación de Colombia en el contexto de América Latina es bastante complicado. Si uno mira, por ejemplo, los últimos informes que ha hecho CEPAL sobre las medidas que se han tomado, el que salió recientemente, pues puede ver que cosas inclusive que están dentro del canon neoliberal, como la entrega de las transferencias condicionadas, la entrega de estos dineros a través de familias en acción y todo ese tipo de cosas, los montos que está entregando el gobierno colombiano son de los menores en el contexto latinoamericano. ¿Sí? $41 por hogar, mientras que en países, hasta Brasil, lo están entregando hasta $703, o sea, en Brasil con Bolsonaro. Una renta básica limitada, pero bueno. Es que es más cercano a esa discusión de la renta básica, ¿no? Y que está también teniendo en cuenta un poco como las dinámicas políticas propias, ¿no? Porque pues cómo se vienen asumiendo las medidas en cada país tiene que ver también con el estado como de la relación de fuerzas, del problema político al interior de cada país. Entonces yo creo que ahí hay varias corrientes, ¿no? Está el grupo en el que están los países como Colombia, donde se está aplicando pues a rajatabla digamos, el credo neoliberal para actuar en este tipo de circunstancias que además también estaban enfrentando crisis de movilización. Es el caso de Chile. O sea, la situación de Chile y de Colombia en ese sentido, vuelve y juega, son muy parecidos, porque las medidas son también de financiarización, como se venía comentando, pues en contravía, fortaleciendo como el papel de las empresas, y no tanto, por ejemplo, a los sectores trabajadores y a las personas más pobres, de una manera que permita solventar lo que viene ocurriendo y pensar en mejorar sus condiciones en el largo plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo.
Entonces, en el caso de Chile se vienen asumiendo medidas de esa manera, el caso de Colombia. Perú es un caso particular porque tiene como unas medidas que están a mitad de camino, también propio como de la situación política que venían viviendo allá. Pero, por ejemplo, en el Perú, pues lo que ha anunciado el gobierno es que va a gastar aproximadamente un 12% del Producto Interno Bruto en medidas de salvamento y pues en medidas digamos, de corte, pues de solventar la crisis que se viene viviendo. En el caso colombiano, como lo mencionaba el profe, pues Estrada, no alcanzan al 3% los recursos que van a ir directamente por el fondo de mitigación, pero esta mañana, ayer decía el viceministro de Hacienda que hay otro 6% de recursos del Producto Interno Bruto que van a ir que van a ir a irrigar al sector financiero. O sea, aparte de lo que hace el fondo de mitigación, hay otro 6% que va al sistema financiero. O sea, la cantidad de recursos que están llegando a los bancos, que le están llegando, como decía Wilson, a Sarmiento Angulo, pues son absolutamente abrumadores. Y comparado con el 12%, por ejemplo, en el Perú que se está trabajando. Hay otros países como Argentina que tienen una dinámica totalmente distinta. Pues con el gobierno de Fernández, con lo que significa, digamos, esta coalición que le hace contrapeso a Macri, ahí hay otra serie de medidas que se están tomando, que tienen que ver, por ejemplo, con los seguros de desempleo, que ya existían, que esto vienen desde la época de los Kirchner, pero que se han tenido que fortalecer y han sido muy importantes para tratar de generar un colchón en medio de la crisis tan compleja. Y el otro tema que sí está tocando Argentina es el tema de la deuda pública. Es uno de los pocos países y ciudades específicamente como Buenos Aires están ya hoy en proceso de plantear renegociación de deuda pública porque es un problema de voluntad política, evidentemente. México tiene unas características también particulares, ha generado una serie de medidas que ya venían existiendo también transferencias condicionadas, pero seguro de desempleo como existe en la Ciudad de México, eso se viene pensando y se viene trabajando, pero también hay toda una línea muy fuerte de créditos hacia las empresas que se vienen proponiendo, que esa sí creo que es una tendencia generalizada en el continente y es el fortalecimiento del sector financiero. La gran mayoría de las medidas que se vienen tomando en todos los países están atravesando el sector financiero y eso nos hablaría, pues, digamos, de la vigencia del neoliberalismo actualmente. Pero lo que sí está haciendo diferencia en México o en Argentina, que creo que son dos países que sí tienen una política de orientación totalmente distinta, es que las medidas hacia los sectores, hacia las y los trabajadores, son mucho más, digamos, sólidas, pero los trabajadores formales, que ese es el otro problema. O sea, el gran problema en América Latina es el alto nivel de informalidad, porque sí, efectivamente, subsidios de desempleo, sí, digamos, recursos para pagos de nómina a las empresas. En Argentina, por ejemplo, esos recursos hacia las empresas se está condicionando a pues a impedir que se despidan trabajadores y trabajadoras. En el caso colombiano, no. El decreto que salió en estos días permite el flujo de recursos nuevamente a través del sistema financiero, porque tienen que ir a acudir al banco con el que tengan sus cuentas las empresas, van a recibir los recursos, pero eso no es ninguna garantía de que a las y los trabajadores no les vayan a despedir. En cambio, en países como Argentina, en 7 países, entre ellos Argentina, se vienen tomando medidas para prohibir los despidos, los despidos y poder acceder a esos recursos, una garantía para que efectivamente lleguen a las y los trabajadores y se mantengan en los salarios pues, en el largo plazo, o en el mediano plazo, por lo menos. Que parte de estos créditos van para que las empresas se endeuden para garantizar las nóminas, pero eso no, digamos, no está evidentemente asegurado. Caro, quiero interrumpirte para preguntarte algo y es, tú acabas de mencionar algo, hemos hecho mucho énfasis en quienes se benefician, pero no en quienes pues son los grandes afectados, y tú acabas de mencionar un sector en particular que es pues el sector del trabajo informal, la cuenta propia, que es casi del 50% en América Latina. ¿Qué otros sectores ves tú afectados? Del 60%, perdón. ¿Qué otros sectores veo de afectados? Ajá. Bueno, pues aparte de las personas que trabajan por cuenta propia, que si al caso lo que están llegando es un poco de los recursos de los subsidios condicionados, de las transferencias condicionadas,
pues hay otro gran sector y es todo el tema de la ruralidad. Los campesinos, campesinas, indígenas, comunidades afro en toda América Latina, porque son poblaciones que no tienen acceso al sistema financiero, entonces están por fuera de los planes de irrigación de recursos, porque aparte de eso los instrumentos se crean, pasa como está pasando en Colombia, que crea este crédito Colombia Agroproduce, y la Contraloría encuentra a las 3 semanas que el 94% de esos recursos están en manos de los grandes comercializadores y productores y que el 90% están en actividades no productivas, o sea, está en otra cosa. Entonces, hay toda una serie de trabas históricas de estas poblaciones para poder acceder a los mecanismos de irrigación de recursos y peor en estas condiciones. Y en contextos como el colombiano o el mexicano, de altísimos niveles de violencia, eso se vuelve insostenible. O sea, cosas como que la gente sale a cobrar los subsidios condicionados y saliendo del banco los roban. Ha pasado, aquí ha habido un montón de casos alrededor de eso. Entonces, hay toda una serie de condiciones que preexistentes, de situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, que son muy complejas. Y entre esas, pues, las mujeres creo que también son otro grupo poblacional con altísimos niveles de afectación, donde no se están teniendo en cuenta particularidades, necesidades de acceso, pues, tanto por que el desempleo afecta muchísimo más a las mujeres y a las mujeres jóvenes, son el grupo poblacional con mayor nivel de desempleo en Colombia y en América Latina, como por las dobles o triples cargas de trabajo que tienen por las cuestiones, por ejemplo, las mujeres campesinas, en la familia, en la parcela, y si tienen alguna otra actividad pues extra, como comercializar productos, pues hay 2 o 3 veces de carga de trabajo, y eso no se está teniendo en cuenta. Las políticas se están haciendo, digamos, homogenizando, focalizando a individuos que son en últimas homogéneos, porque no se tienen en cuenta como todas estas particularidades, las dificultades que hay para acceso a tierra para las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres campesinas, eso también empieza a generar toda una dinámica y a hacer mucho más compleja la situación. Y pues hay otro gran grupo que es todas las personas que están, digamos, que tienen negocios medianos y pequeños, lo que era la clase media, eso que llama el Banco Mundial como el gran avance en la pobreza de América Latina, que básicamente fue que de los pobres, como decía Wilson, los hiperpobres, los absolutamente pobres, pasaron a ser un poquito menos pobres y están ahí en el filo. Entonces, los documentos del Banco Mundial siempre hablan de, están ahí como en la cuerda floja. Esto es, los coloca nuevamente en el fondo y vuelve a generar un retroceso y una dinámica de vulneración profunda de derechos y de incremento de la pobreza, ¿cierto? Toda esta situación que se está viviendo todas estas personas que tienen sus negocios o en sus casas o que tienen negocios, bueno, o incluso de ingresos medios, pues están corriendo un riesgo muy fuerte y es otra población a la que no se le está colocando pues suficientemente cuidado. Por ejemplo, el tema de restaurantes, de turismo, de todas estas poblaciones que viven de esos negocios formales, que incluso tienen hasta 10 o 15 empleados a su cargo, pero que en estas condiciones pues van a acrecentar el grupo de personas que no tienen ingresos y los recursos no están fluyendo hacia esos grupos. Hay todas unas líneas de crédito que se han abierto. Y de hecho, en toda América Latina y en Colombia también particularmente, el Banco de la República bajó la tasa de interés para que supuestamente eso facilitara el acceso al crédito, porque si hay una tasa de interés más chica, pues la gente supuestamente va a ir a pedir los créditos. Pues que se ha visto al cabo de un mes es que no ha funcionado. Los créditos no están accesibles porque el problema es que la gente no se va a meter en un crédito si no tiene, si su negocio no está funcionando. Entonces la financiarización, la creditización de todo el mundo no es una alternativa. Se necesitan inversiones por parte del Estado, de los estados en toda América Latina, se necesitan fuertemente, pero ese es un problema también que viene de tiempo atrás, y es que lo que menos vienen haciendo los estados es inversión. La inversión ha caído a lo largo de la última década, la inversión en el gasto público, la creación de nueva riqueza por parte del Estado viene cayendo. Entonces, pues así va a ser bastante complejo. Vale, Caro, gracias. Bien. Pregunta para Caro, para Wilson y para el profesor Jairo. Siempre la hacemos en este programa y es la última pregunta que hacemos y es,
Bueno, ¿qué hacemos entonces, no? Y a mí me gusta utilizar esta figura. Si ustedes estuvieran en el Ministerio de Economía, de Hacienda y Crédito Público, si no fuera Carrasquilla, nuestro ministro, sino Jairo Estrada, el ministro de Hacienda, o Wilson Arias, el ministro de Hacienda, o Carolina Bautista, la ministra de Hacienda, ¿qué medidas tomarían? ¿Qué proponemos? ¿Qué estamos planteando? Mucho se ha dicho, por ejemplo, de la condonación de la deuda externa, de la emisión de dinero por parte del Banco de la República. Se ha dicho también el tema, por supuesto, de la renta básica como una propuesta que tiene mucha fuerza a nivel mundial, que entendemos que en principio es una renta básica universal, que ayuda a desligar la vida del trabajo, bueno, y que tiene una carga también profunda, material, ideológica interesante. Pero bueno, ¿qué harían ustedes? Y por efectos de tiempo, 3 minutos, 3 minutos con cara de 5, profe. A los 13 ha sido sumamente chévere escucharlos. Y bueno, antes de darle la palabra a ustedes, quiero saludarnos. Hay gente desde el suroccidente, hay gente conectada desde México, desde Manizales, desde Armenia, desde Bogotá. Saludos nos mandan desde todos los lados, desde Medellín, Edison, Barrera, bueno, Adrián, bueno, ahí tenemos Sandra, Cristian, Heriberto, bueno, un montón de gente, mi papá es uno de quien más ve el programa, por supuesto, que saludar al papá. Bueno, que saludarlos a todas las personas que nos ven en este momento y que nos ven también en diferido. Entonces, y bueno, también que hagan un par de preguntas ahorita para ver si las podemos transmitir. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos con Wilson, después Caro y termina el profe Estrada. Si yo fuera ministro, impulsaría una disputa política enorme, porque es lo primero que hay que resolver para lo otro. Mira, que también quiero dejar dicho, en ese minuto de los 3 que me concedes, que hay una lucha de ideas muy importantes y que la idea que esté circulando más el tema de renta básica está asociado, yo creo, también al estado de la lucha de ideas de la pandemia, de la emergencia, que no es despreciable. Es decir, aquí hay una lucha de ideas para ver si nos confinamos o no, y la pierde relativamente Duque, para ver si cerramos el aeropuerto o no, y termina imponiéndose el cierre. Entonces lo digo para decir, subrayar que hay una disputa de concepciones, aquí está en disputa, y vamos a dar respuesta por eso, pero también de cierto del sentido común de la política. Me parece muy importante subrayarlo, de la teoría, de la concepción, de la hegemonía, de la dirección moral y espiritual de la sociedad, pero también del sentido común. Y el sentido común dice que en medio de la pandemia se revela, bueno, la gente no tiene que morir de hambre, y si el problema del empleo y el informal y el aporte que hace la clase trabajadora, el elemento político que yo diría quisiera destacar es, bueno, esa invisibilización de la clase trabajadora. ¿Qué pasa allí cuando están llamando a los trabajadores como fuerza productiva a que salve la producción en medio del riesgo? La revalorización del campesino, de la clase trabajadora, es muy importante. Y entonces aparece la renta básica y casi que la gente te la pide. Estuve reunido esta mañana con un grupo de metalmecánicos de todo el país y me decía, queremos ser un grupo vulnerable especial. Yo decía, la respuesta no está en la renta básica, pero fíjate que está operando en la cabeza de la gente el hambre, la desprotección, la realidad de fuerza. Es decir, esto es disputa del sentido común vuelto política. Bueno, y entonces aparece, ¿qué haríamos? Primero, en resumen, haríamos una intervención que no es esa. Trataríamos de que, uno, tener unas fuentes distintas que ya se han ido mencionando, dejar de pagar la deuda. Bueno, si no hay condiciones para imponer el no pago, el tema de condonación que se ha planteado por parte de la CELAC. Salió una carta con Sanders, ahora hay varios congresistas, tengo el honor de participar allí, pero también otros, muchos de todo el mundo, planteándonos ese tema de condonación, perdón, de renta básica y de condonación también. Entonces, fíjate tú, diríamos, utilicemos parte de las reservas internacionales, lo que tenemos en cuentas internacionales para respaldar la economía, traigámoslos acá. Pongamos a que el Banco de la República, en vez de darle plata, de generar plata y liquidez y expansión monetaria para los bancos, se lo dé para el Estado colombiano, que es una respuesta como inmediata. Ya hemos dicho el tema de deuda, un impuesto a los súper ricos. No le perdonemos lo que le perdíamos la vez pasada como fuentes. Como destinos, ya lo hemos dicho, de todo muy variados segmentos, cada uno requiere, digamos, su acompañamiento, pero con sentido de progresividad, es decir, los que menos tienen que tener
más favor del Estado en momentos de crisis, en general siempre y en particular en momentos de crisis. Uno de los instrumentos, renta básica. Y dentro de ese instrumental y de política pública no sería a través del sector financiero, sino a través de la institucionalidad estatal, habida cuenta de que el Estado tiene que, es normal, dar más garantías en esta época y, digamos, hacer una gran inversión. Yo creo que ese sería un resumen, un poco para no abusar de los 3 minutos, pero quisiera insistir en lo que decía inicialmente. No es gratuito que algo así como el nuevo fantasma que recorre el mundo, la bandera que recorre el mundo es la renta básica. ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia nos fuerza a hablar de esos asuntos y está en el sentido común de la gente, en el olfato, en la necesidad. Oiga, un ingreso monetario, como se llame. Esta todavía no es una renta básica universal, pero camina un poquito hacia allá en una propuesta, y cierro con esto. Tenemos más de 50 firmas ya de parlamentarios. Les digo la última que me dijo que me firmaba. ¿Quién? Edgar Palacio, de Colombia Justa y Libre. Esta gente de la U, esta gente de Cambio Radical. Colombia Justa y Libre dice, Wilson, yo creo en eso. Bueno, 50, claro, 50 senadores, ¿no, Wilson? Hay muchas ideas y esto no es estático, esto también se mueve. Y yo creo que la renta básica pone una bandera formidable de los sectores populares colombianos. En el Senado faltarían, ¿qué? ¿8 votos? Teóricamente faltarían 4. Eso está en una disputa. Acaban de presentar, ¿vieron el de esta semana? Salió el Centro Democrático, sacó del sombrero, sacó una propuesta. No le llaman renta básica, le llaman, todavía no conozco lo que van a proponer, pero tienen su propia versión de un ingreso monetario de ellos. ¿Por qué razón? Porque está avanzando con cierta potencia lo otro. Básico. Entonces yo creo que esto está, digamos, va a depender, sí, lo que hemos dicho de la correlación de fuerzas, pero es que el momento político, aún en medio de este, digamos, de confinamiento, hay lucha de ideas, y es lo que quisiera subrayar también para decirle a la gente, esto tiene muchas posibilidades, ¿no? Es decir, está en crisis todo, se ha revelado la crisis de la privatización, todo lo demás, el mundo tiene un respiro del consumismo, pero también en la concreta, la política también es para eso, hermano. En la concreta, renta básica es una bandera formidable que yo saludo con mucha esperanza, ¿sabes? Con mucha alegría. Así es una propuesta de esperanza, es una propuesta de igualdad social, económica. Dijo Monedero hace poco en un texto de que la renta básica es el siglo XXI, lo que los derechos civiles fueron el siglo XX. Y así lo consideramos quienes hacemos este café. Caro, ministra de Hacienda. No, pues no, sí. Si Wilson o si el profe o bueno, cualquiera de nosotros estuviese en esos cargos, estoy de acuerdo con Wilson, es porque ya habría una correlación de fuerzas diferentes y eso nos permitiría hacer otras cosas para poder sacarlo adelante. Porque es eso, o sea, el problema es de decisión política y de tener la relación de fuerzas para poder tomar esas decisiones, como la de renta básica. Yo creo que aquí hay que pensar efectivamente que es necesaria en emergencia y en el estado actual una intervención por parte del Estado que sea distinta, no a favor de las empresas, porque además creo que eso es también otro mito del neoliberalismo. El neoliberalismo no es menos Estado. El neoliberalismo es incluso más Estado, pero con funciones distintas y con un sujeto hacia el que dirige su política, al que beneficia, que es básicamente el gran capital del sector financiero. O sea, y los que salimos perdiendo, pues todos los demás y las demás. Entonces, tendría que hacerse una intervención distinta, pero creo que también vale la pena en ese debate de ideas del que habla Wilson, hacernos la pregunta de si lo que queremos es volver al estado de bienestar que vivimos en los años 50, 60, 70, con lo que eso implicó para la historia. O sea, lo que se está reivindicando es eso. O es una construcción de lo estatal distinto, pero también de las luchas. ¿Cómo? Sí, que es como si solamente existieran dos alternativas, o la neoclásica, digamos, el neoliberalismo, o el keynesianismo, ¿no? No se ponen en cuestión otros paradigmas. Exactamente. O sea, la CEPAL está haciendo el llamado a recuperar el estado de bienestar porque eso fue lo que falló. Bueno, eso merece otro capítulo de discusión entre las alternativas, pero de corto plazo sí creo que habrían que hacer algunas cosas. Efectivamente, yo comparto también la idea de la renta básica. Hay ya cálculos que dicen que una renta básica de 3 meses para los hogares en pobreza en Colombia sería algo así como el 0.8% del PIB. Eso es lo que costaría poder tener eso.
Nosotros actualmente estamos entregando en exenciones tributarias 4.9 billones de pesos, por ejemplo. Eso es la mitad de lo que sería la renta básica. Ahí está el dinero. Además, esas exenciones tributarias no sirven para nada. El asunto de que llamar al gran capital para que genere desarrollo y la teoría del derrame de la que hablaba también Wilson anteriormente, no funciona. Hay estudios, incluso están colgados en la misma página del Banco de la República que muestran que ni el caso del Cauca, del río Páez, cuando se desbordó, ni el caso del eje cafetero, cuando el terremoto, cuando hicieron todas las exenciones tributarias, eso no cambió ni modificó ni la pobreza ni las finanzas públicas territoriales. No sirve para nada hacer las excepciones, excepto para enriquecerlos a ellos. Ahí hay un foco al que ponerle cuidado para poder hacer realidad la bandera de la renta básica. Aparte también, pues, de cambiar la estructura tributaria, lo que pasa es que eso, pues, llevaría un poco más de tiempo, ¿cierto? Y pues todo el asunto de la renegociación de la deuda, que ahí hay otra cosa, y es la necesidad también de mirar hacia afuera, nuevamente, el tema de América Latina, porque una cosa que pasó en la última temporada, en los últimos 10 años, es que se destruyeron buena parte de los instrumentos y de las formas de articulación regional que se habían creado pues en los primeros años del siglo XXI, que permitirían atender esto de manera más conjunta. Lo que pasó con el ALCA, ¿qué tal que tuviésemos una correlación así que nos permitiera hoy decir, vamos a negociar deuda pública, que es lo que se está tratando de mover y en lo que se han movido muchísimas cosas y en lo que está puesta una corriente, están varios expresidentes, está Dilma, está Correa, bueno, todo este asunto de poder mover, de crear efectivamente pues esa relación que sea pues a favor de la renegociación de la deuda pública, porque nosotros pagamos 2.6% del PIB en intereses, o sea, ahí está el dinero, es que está ahí. O sea, pedir una renegociación y son medidas que podrían tomar en el corto plazo. Esto no requiere 15 años, 20 años. Ahí efectivamente está el dinero. Pero una última cosa que quisiera decir es que todas estas decisiones tributarias, de política y lo demás, arriba en el gobierno, son importantes, pero es fundamental lo que se haga desde abajo. Y ahí la idea de poder revitalizar la movilización, claro, nuestras condiciones actuales en confinamiento son muy difíciles, pero todo el asunto de vigilancia, digamos, política, ciudadana, popular, del uso de recursos es fundamental, porque si no, cualquier cosa que haga se la van a robar. Entonces, las denuncias que se han venido haciendo, que venían siendo congresistas como Wilson, que han venido haciendo frente al uso de los recursos y cómo están creando toda esta red pues de corrupción y de robo, son fundamentales. Veedurías populares, ciudadanas, ese tipo de herramientas son necesarias en este momento para que esos recursos efectivamente lleguen a quienes más lo necesitan y empezar a pensar en una intervención distinta desde la movilización social en la construcción de la política pública y del Estado. Y eso también es muy importante y creo que también tendría que pensarse si fuéramos ministros de Hacienda, ministras de Hacienda. Sería el ministro de Hacienda. Muy bien, ministro, eso iba a decir. Oh, esa ministra me convenció. Con Jairo le designamos ministra, querida. No, después de escuchar a Carolina y a Wilson, yo creo que me quedo con el viceministerio. Y en segundo lugar, pues en 3 minutos, un viceministerio de 3 minutos da para decir las siguientes cosas. Primero, hay medidas que son de carácter inmediato, ni siquiera de corto plazo, sino ya, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando del ya, de lo inmediato, estamos hablando de medidas de ingeniería de la gestión de la crisis, que se mueven en el marco, digamos, de lo que hay. Y en ese sentido, yo me inclinaría, en ese sentido, en lo inmediato, por políticas, digamos, de corte keynesiano o neokeynesiano. Keynesianismo de demanda y keynesianismo de oferta. Keynesianismo de demanda, porque aquí se trata de garantizar ingreso a los que no tienen ninguna posibilidad de ingreso, ¿no es cierto? Entonces, y cuando estoy hablando de los que no tienen ninguna posibilidad de ingreso, estoy hablando, vean ustedes, estamos la mitad de la población económicamente activa prácticamente es informal. Las ayudas, en buena medida, esas ayudas, entre comillas, no le llegan a ellos. Entonces, eso es lo primero. Y cuando hablamos de keynesianismo de oferta es para contribuir a garantizar los empleos. Los que ya tienen empleo hay que garantizarles los empleos.
¿En dónde están la mayor parte de los empleos? En las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Allí hay 18 millones de colombianos, de los 22 o 22 y pico que tiene la población económicamente Es activa, algo muy, de muy los que están trabajando acá. que se ha dicho y Entonces ahí me parece bien que se subsidien las nóminas de esas empresas, pero no la nómina de las grandes empresas, por favor. No nos vengan a decir que van aquí a subsidiar las nóminas pues, de los grandes empresarios de este país. Que entre otras cosas, donde está la gran empresa, proporcionalmente es donde hay menos generación de empleo, ¿no? Incluso a propósito pues del sector financiero, de las empresas mineras y demás, es la gente que menos ocupa. no nos producen empleo. Entonces, ese es un punto primero. ¿Cómo financiar eso? Eso no se puede financiar solamente con una sola cosa. Aquí tiene que considerarse una concurrencia de factores, que creo que ya se han mencionado. Y claro, ahí hay que hacer los debidos estudios técnicos. Y pues acá, a esta hora, ¿no es cierto?, no estamos para eso, estamos más bien como para intercambios un poco coloquiales, pero tanto Carolina como Wilson han señalado caminos. Aquí hay que combinar emisión monetaria, aquí hay que combinar emisión monetaria estoy hablando de lo inmediato, ¿no es cierto?, con renegociación de la deuda, para mencionar dos de los tantos ejemplos que se pudieran, digamos, contemplar allí. No quiero ser reiterativo en lo que se dijo por razones de tiempo. Pero aquí el tema no es solo de una ingeniería de la gestión de la crisis, porque pues entonces ahí estamos en lo que ya se sugería en las intervenciones de quienes me antecedieron, pues regresando, es decir, la normalidad al final que se está buscando es la normalidad que estamos criticando, la que hemos criticado históricamente. Nosotros no queremos volver a esa normalidad desde ningún punto de vista, si es que por normalidad se entiende volver a la situación anterior al inicio de la pandemia, que como se mostraba al inicio, cuando comenzó pues este intercambio nuestro, pues daba cuenta de una situación crítica de la economía mundial, de la economía colombiana y sobre todo de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces esa no es la normalidad para nosotros. Y en ese sentido, entonces hay ya que pensar, si estamos en ese nivel de análisis, en medidas ya de otro tipo, que yo diría demandan, al menos en lo inmediato, un consenso político, ¿no? Como por ejemplo el que se está tratando de construir alrededor de la renta básica y que va... yo diría, me atrevo a mencionar un par de cosas, porque pues aquí uno siempre puede mencionar muchas, y ustedes, como yo, que hemos hecho parte de estas construcciones programáticas, pues estamos ya bastante versados en estos temas, ¿no es cierto? Pero lo primero, aquí hay que recuperar la producción nacional, aquí hay que recuperar la actividad industrial. Lo que se está mostrando es que no hay industrias. Lo que se está mostrando es que el trabajo precario que hay en Colombia lo hay, entre otras cosas, por la misma precariedad de la manera como se ha estructurado la economía colombiana. Aquí hay que recuperar la producción agrícola, sobre todo la producción de alimentos. Es insólito que este país importe al año casi 14 millones de toneladas de alimentos. Eso no tiene ninguna presentación. Y ahí están las economías campesinas, indígenas, afrodescendientes, esperando los apoyos, digamos, las políticas del Estado en esa materia. Entonces, tiene que haber un consenso político, si se quiere, para desfinanciarizar la economía, para fortalecer el aparato productivo, para abandonar ese perfil extractivista, minero energético que ha asumido la economía durante las últimas décadas. Eso es una necesidad urgente que se ha puesto en evidencia ahora, punto número uno. Punto número dos, no solamente se trata del retorno, digamos, a la producción sobre esos presupuestos, sino aquí también tiene que cuestionarse el modo de producción en términos de sus relacionamientos con la naturaleza. Es el momento de posicionar el debate político en términos de economías que sean amigables, por decirlo de manera muy coloquial, ¿no?, con la naturaleza y que no reproduzcan una relación de depredación y de destrucción, ¿no es cierto? Punto número 3, es el momento también de entrar a articularse con otros países de la región. Si estamos hablando
Vean ustedes, hay 102 países en el mundo que están pidiendo apoyo al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que al Fondo Monetario Internacional le va a tocar subvertir sus propias políticas. Va a terminar emitiendo dinero para poder atender tantas demandas que se están presentando hoy a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces uno diría, a propósito de los debates de deuda, de la renegociación, de todo lo que puede haber en ese entorno, la consideración de la suspensión, etcétera, yo creo que esos debates no están en absoluto clausurados, apenas están empezando, porque aquí podemos llegar a situaciones de impago en muchas partes del mundo. Y entonces aquí nosotros no podemos desde ahora ya tomar decisiones, que eso no se puede, porque los organismos internacionales nos van a calificar mal. Yo no sé si ustedes han advertido que las agencias calificadoras de riesgo en estos días no están calificando a nadie, ¿no? A mí me ha llamado la atención eso, porque es que no lo pueden calificar porque nadie es confiable hoy, ¿no? Entonces ahí hay que promover, impulsar procesos de integración para otro tipo de inserción de la economía colombiana en eso. Hablo de esas tres medidas porque aquí uno se pudiera extender, pero sí quiero hacer énfasis en que el consenso también tiene que ser un consenso tributario. No puede continuar una política tributaria como la que hemos tenido hasta el momento, que se sustenta en castigar con impuestos indirectos o a las rentas del trabajo a los sectores más pobres de la población e incluso también a los sectores medios. Es hora de tributar a los ricos, a los más ricos y sobre todo a los súper ricos. Hay suficientes estudios, sobre todo los que ha hecho recientemente Luis Jorge Garay y Héctor Espitia, que demuestran lo escandaloso que es eso en Colombia. Eso no puede seguir ocurriendo. Y luego con pírricos auxilios nos demuestran pues su desprendimiento, que entre otras cosas sabemos que es para obtener beneficios tributarios. Entonces aquí sí tiene que haber, incluso en lo inmediato, sobretasa el impuesto al patrimonio y en perspectiva una modificación, un consenso político para una modificación de la estructura tributaria que al menos retorne a un principio keynesiano, también hay que decirlo, reformista si se quiere, ¿no? De que quienes más rentas y patrimonio tienen en una sociedad son los que deben pagar, ¿no? Eso hoy, en la Colombia de hoy, eso es revolucionario, por favor, ¿no es cierto? Pero eso lo planteó Keynes décadas atrás y sirvió para que el capitalismo se salvara en otras épocas. Hasta ahí quiero, digamos, utilizar mis 3 minutos de viceministro de Hacienda, porque realmente pues no hay más tiempo. Simplemente insinúo algunos temas, porque reitero, si estuviéramos en esa postura, pues aquí hay que abordar el tema desde conjunto, la discusión a fondo del modelo económico, y obviamente que discutir modelo económico, como lo han dicho mis compañeros y la compañera que ha estado en el día de hoy, pues pasa por la redefinición de la relación política y de poder. Y creo que en las condiciones actuales hay lugar al nombre de este café, hay lugar para la esperanza. Bien, profe. Efectivamente, bueno, no, más bien hago el cierre ahorita. Les pregunta también obligada de 1 minuto. ¿Qué está leyendo Wilson? ¿Qué está leyendo Jairo? ¿Qué está leyendo Caro? ¿Qué les gusta leer? ¿Qué libro recomiendan? Si están viendo alguna serie o una película, ¿qué escuchan en sus casas en medio de esta cuarentena? En mi caso, fiel a mi línea mamerta, pues, ¿no es cierto? Sí, tengo que Mamerto hecho de izquierdo, profesión. No, estoy leyendo, releyendo, porque ya es un texto de años atrás, un texto que acaba de publicar en una versión reciente, Claxo, de David Harvey, Razones para ser anticapitalista, ¿no es cierto? Invito a que lo leamos, es un texto corto, son unas 60, 70 páginas, pero creo que ayuda el texto a inspirarnos y a armarnos, ¿no?, con ideas en esta batalla, que también es una batalla de ideas. Bueno, y Carito, ¿qué estás leyendo tú?
Es como muchas cosas a la vez, entre esas el profe Extra, también que hace parte de mis lecturas cotidianas, pues por la tesis estoy leyendo muchas cosas, pero pues como de literatura, que creo que también es como importante, estoy leyendo a William Ospina, Ursúa, que lo tenía pendiente hace mucho tiempo, La Conquista, y también pues una forma de entendernos desde lo que pasó y desde la lectura que hace William Ospina de Ursúa. Y pues hay dos series que sí me parece que también son como importantes en un momento como este. Uno es el cuento de la criada, que la recomiendo muchísimo y que pues su quinta temporada debe estar por estrenarse en este momento. Es muy buena, es una serie distópica. El cuento de la criada. El cuento de la criada. The Handmaid's Tale. Es muy buena, es buenísima. Además pues, está toda esta cosa del colapso civilizatorio. Está muy bien presentado ahí. Eso, y no sé, el otro día estaba, ¿qué música que estoy escuchando? No sé, el otro día terminé nuevamente en el rock argentino, no sé, Sui Generis, estuve escuchando en estos días, eso es lo que ando escuchando. Eso me llevó la cuarentena. Vale, claro. Hoy hubiera sido el concierto de Fito Páez aquí en Bogotá. Wilson, ¿qué escucha Wilson Arias? ¿Salsita o qué? Más o menos, es como lo que me gusta. Yo también mucho, así también pues el mismo espíritu un poquito entre mamertonco y romanticongo pues de Serrat, que lo llevo siempre conmigo, si se trata de eso de mis preferencias musicales. Estoy leyendo uno que me acaba de regalar Daniel, que creo que está por ahí, de García Márquez. Me lo mandó ahorita, notas de prensa, la obra periodística, que no lo he leído y me lo mandó y se lo agradezco mucho, pero lo demás muy enredado en las cosas económicas, ¿entendés? Es más o menos una pandemia harta. Bueno, a mí me entusiasma leer lo que estoy discutiendo, de modo que voy de Spitia, voy de Garay, voy de reconfiguración cooptada del Estado, que además es un tema muy importante para el tema de la captura corporativa del Estado, de modo que estos días, y viéndome, me acabo de ver una que me la debía, Versalles, una serie de Netflix, chévere, bacana, buena. Formas cortesanas, muy chévere, muy sugerente además. Además, ahora que regresó al Congreso de formas cortesanas, bueno, todas esas formas que se dan en la política. O vaya con camiseta del Cali, Wilson. Y me estoy empezando a ver, ya estoy terminando, porque no me la debía también, Casa de Papel, además porque el tema financiero está presente en varios momentos ahí, entonces me interesa mucho también. Fíjate que tomé un segmento que creo que voy a volver trino en estos días, donde el profesor se reconcilia con la jefa de seguridad, la tiene así presa y amarrada, y la conversación es sobre la liquidez al sector financiero. Ella le está alegando que él es un ladrón y él ¿cómo se dice? Se hace conversa, se mete con los ladrones por un discurso sobre el sector financiero. Le dice, roba más Sarmiento Angulo, por decirlo de alguna manera, con su liquidez que yo asaltando este banco. Es precioso y te lo recomiendo. Bien. Como se ha dicho acá, este Café Esperanza hace parte de la batalla de ideas, se ubica en una disputa política, en un proyecto político alternativo de construcción de un país y una sociedad diferente, y lo que estamos peleando también es que esta crisis no la paguen los que siempre la hemos pagado, ni la clase trabajadora, ni los desempleados, ni las mujeres, ni los campesinos, ni las campesinas, y mucho menos el movimiento indígena y en general la inmensa mayoría del país. Y evidentemente hacemos este café también para fortalecer este cambio que se está dando en el país, que no puede detenerse por la pandemia, esta irrupción del movimiento social, de la protesta, de estas ganas de cambio. Si antes de la pandemia teníamos razones para cambiar de gobierno, para cambiar de modelo económico, para cambiar la forma en la que producimos, la forma en la que nos relacionamos con la vida y la naturaleza, pues evidentemente ahora tenemos muchas y muchísimas más razones. Y cuando le preguntamos a nuestros invitados qué harían siendo gobierno, es porque creemos que hacia allá debemos llegar. O sea, no es una pregunta ilusa, no hace parte de pretensiones románticas, si se me permite la expresión, sino con la certeza clara de que quienes pensamos que este país puede ser distinto y que debe ser distinto y que debe ser un país de derechos para todos y para todas, pues creemos que hacia allá hay que avanzar. Y que claro, como aquí se ha dicho, que mientras haya ideas, confrontación, gente queriendo un país distinto, luchando por él, pues hay esperanza. Y mientras hay esperanza,
hay alternativa. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Bueno, gracias.